Muy buenas noches con todos. El video que estoy haciendo a continuación es para explicar y dar a conocer un poco más del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la única forma por la cual podemos ser salvos, y asimismo dar a conocer quién es un hijo de desobediencia ante los ojos de Dios. Como verán, esta forma de presentarlo es de una manera diferente a la de las demás. Quizás no sea de una manera correcta, ¿cierto? En cuanto a la presentación, pero trataré de que sea entendible esto. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, ¿quién es un hijo de desobediencia? Un hijo de desobediencia es aquella persona que no obedece a las demandas dadas por el Señor Jesús en Marcos 1:15 cuando empezó su ministerio. Cabe recalcar que cuando el Señor inició su ministerio, cuando tenía 33 años de edad, Él dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, que un hijo de desobediencia es aquella persona que no ha obedecido ni obedece estas demandas tan correctas y adecuadas que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios. No se ha reconocido como Él está ante Dios. No se ha visto de la manera en que Dios lo ve. ¿Y cómo está aquella persona que no es salva? En tres aspectos totalmente indiscutibles: muerto espiritualmente, porque ya ha pecado contra Dios. Y su primer pecado hizo que su espíritu muriese y que su relación con Dios terminara de forma abrupta. Como segundo punto, es una persona corrompida moralmente, que en su carne lleva el pecado y que dentro de sí, de su corazón, está la maldad adherida a su carne y que en su lucha por no pecar contra Dios, en algún momento lo hará. Esto hablando en términos de una persona que ya cuando se arrepienta no va a querer pecar contra Dios, pero lo hará. Ahora, si hablamos en términos de aquellas personas que no son salvas, ni siquiera se da cuenta cuando están pecando. Por lo tanto, son personas que pecan y pecan rotundamente. Bien, y como tercer punto, están yendo al infierno, ya condenados por haber pecado contra Dios. Y no han creído en el Evangelio, es decir, no han creído que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Entonces, como estas personas no han obedecido estas demandas, estas personas no son salvos. Es decir, su alma está yendo al infierno el día que su vida física termine, pues su alma irá al infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia. Bien, entonces, como estas personas no son salvas, estas personas siguen en sus delitos y pecados. Cabe recalcar que cuando Cristo murió en la cruz, murió llevando todos y cada uno de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esa salvación ya fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. Y todos y cada uno de los pecados de nosotros han sido cargados en Él. Ojo, aquí hay que ser claro y conciso. Si una persona no se arrepiente y no cree en el Evangelio, sus pecados, sus delitos seguirán presentes ante los ojos de Dios. Es por eso que una persona desobediente al Evangelio no es salva y aún sigue
vigente sus delitos y pecados. Y esto hace que sea un muerto espiritual, es decir, Dios no lo ha hecho nacer de nuevo, porque para que una persona esté viva espiritualmente, necesita arrepentirse y creer en el Evangelio. Necesita darse cuenta que Dios debe hacerlo nacer. Como dice en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 8, cuando Jesús conversaba con Nicodemo, le dice a Nicodemo, lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Por eso Cristo dice, os es necesario nacer de nuevo, pero nacer de nuevo espiritualmente y así ser una persona espiritualmente viva. Como están muertos espirituales, estas personas no se relacionan con Dios. Dice en Mateo 22:32, Mateo 22:32, Dios no es Dios de muertos, sino de los que viven, según el interlineal griego de Francisco La Cueva. Está allí. Bien, entonces, estas personas al no relacionarse con Dios y Dios obviamente no relacionarse con ellas, Dios no opera en estas personas que no se han arrepentido, que no son salvas, que por lo tanto son hijos de desobediencia. Entonces, ¿quién opera en ellos? Satanás opera en ellos. Satanás es quien está operando en las mentes de ellos. Y para esto vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Tengo aquí. Dice claramente, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, como lo dice asimismo en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Primero, segundo cielo, no el tercer cielo, porque en el tercer cielo ya se encuentra Dios. Entonces, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que estamos hablando. ¿Cuál es este espíritu? Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Al evangelio, desobediencia al arrepentimiento. Por lo tanto, son personas no salvas, porque Satanás está operando en las personas del mundo que no son salvas. Muy bien. Entonces, si Satanás opera en estas personas, esto hace que sean estas aquellas personas hijos de desobediencia, porque es una cadena, tal y como se ve, tal y como se ve. Pero hay una gran diferencia cuando la persona ya no es un hijo de desobediencia, sino un hijo de obediencia. Ya no es operado por Satanás, sino es operado en su mente, en su vida, en su alma, por Dios. Y es un hijo de Dios. Al ser un hijo de desobediencia es operado por Satanás y por lo tanto es un hijo del diablo. Quizá para muchos sea alarmante escuchar esto, pero yo no estoy hablando nada que no sea conforme a la palabra de Dios. No estoy sacando un versículo fuera de contexto, estoy citando tal y como está y leyendo. Bien, ¿por qué Satanás es el padre de estos hijos de desobediencia? Y para eso tenemos que leer Juan 8, de versículo 41 al 44. Bien, entonces vamos a leer Juan 8, 41 al 44. Dice claramente, vosotros, si se ve, vosotros hacéis las obras del padre de vosotros. Dijéronle los judíos a Cristo, nosotros de fornicación no fuimos engendrados, haciendo ellos alusión a que Cristo había nacido supuestamente de fornicación porque José aún no estaba casado con María en aquellos tiempos, ¿no? Sabemos el contexto. Un padre tenemos, dicen ellos, Dios. Cristo arremete contra ellos conociendo lo que ellos decían y sus intenciones.
Si Dios Padre de vosotros fuese, amaríaisme, porque yo de Dios salí y he venido, porque ni de mí mismo he venido, sino que Él me envió, porque la conversación mía no conocéis, porque no podéis oír las palabras mías. Y dice Cristo, vosotros del padre del diablo sois, y los deseos del padre de vosotros queréis hacer. El homicida era desde el principio y en la verdad no se sostuvo. ¿Qué es la verdad? La verdad es Dios. La verdad es Cristo. No se sostuvo, pues no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, de lo suyo propio habla, pues mentiroso es y el padre de ella. Pero yo, porque la verdad digo, no creéisme. ¿Quién de vosotros repróchame acerca de pecado? Si verdad digo, ¿por qué vosotros no creéisme? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto vosotros no oís, porque de Dios no sois. Aquella conversación tan va y ven que hubo entre Cristo y los judíos. Entonces, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. ¿Y por qué hijo del diablo? Porque no te has arrepentido, porque no has creído en el Evangelio. Pero muchos dirán en este video, si es que los ven, claro está, dirán pues, no, todos somos hijos de Dios, lo que típicamente se escucha. Pero no es así. Cuando una persona es hijo de Dios, una persona es hijo de Dios, según Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, cuando se arrepienten, creen en el Evangelio y cuando dejan de ser desobedientes, sino obedientes. Para eso vamos a leer Juan capítulo 1. Ok. Juan capítulo 1, del 12 al 13. Dice, ¿cuántos empero recibiéronle, dióles potestad, hijos de Dios, de ser? A los creyentes en el nombre suyo, quienes no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios, nacieron. Nacieron de nuevo, creyentes en el Evangelio, en el nombre de Cristo, obviamente, pero se está refiriendo no decir yo creo en Cristo, no, porque eso hasta los demonios lo hacen, sino que se está refiriendo a creer en el Evangelio de Cristo, ¿no? Entonces tenemos que analizar muy bien esto y porque dice la palabra del Señor, aquellos que le recibieron, que creyeron en su nombre, no significa que porque una persona dice creo en Jesús, ya está. De hecho, todo el mundo hoy en día, las religiones, muchas, como los adventistas, los musulmanes, los testigos de Jehová, los mormones y por numerar estas y nombrar estas, claro está. Bien, entonces, al Satanás operar en estas personas, hijos de desobediencia, se deja caer en ellos las actas de los decretos que Dios ha determinado a todas aquellas personas desobedientes a Marcos 1:15. Es decir, inexcusablemente, todos los decretos, toda esa acta de los decretos recaen sobre estas personas. ¿Y cuáles son esas actas de los decretos? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Entonces, todo esto que vemos aquí al final, el acta de los decretos, caerán sobre estas personas, hijos de desobediencia, por no haber creído, por no haberse arrepentido, por ser desobedientes al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Satanás opera en los hijos de desobediencia. Satanás es el príncipe de la potestad del aire,
es el príncipe de este mundo tan perverso y degenerado. Como lo dice Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. He puesto aquí los versículos para que vean que no estoy inventándome nada, ¿no? Entonces, de una u otra manera, les invito que entiendan y comprendan su posición ante Dios, que si hoy mueren siendo hijos de desobediencia, lo que les espera es el infierno. Lo que les espera es el fuego eterno. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Aún estamos a tiempos de ser salvos. Yo un día, noviembre de 2020, finales de noviembre del 2020, me arrepentí y creí en el Evangelio. Y me di cuenta de cómo estaba ante Dios, muerto espiritualmente porque había pecado contra Dios. Totalmente muerto contra Dios. Yo era un enemigo de Dios, porque Cristo dijo, el que no está conmigo es contra mí, y el que no recoge desparrama. Entonces, yo era enemigo de Dios y mis pensamientos, hacía la voluntad de mi carne, de mi mente, de mi corazón que es tan engañoso, tan perverso y degenerado. Por favor, arrepiéntanse, crean en el Evangelio, crean que Cristo Jesús murió por todos y cada uno de sus pecados, llevándolos en su cuerpo sobre la cruz. Si ustedes siguen así, siendo hijos de desobediencia, si no se arrepienten y no creen en el Evangelio, si no son salvos, si siguen en sus delitos y sus pecados, siendo muertos espirituales, sin que ustedes se relacionen con Dios y Dios con ustedes, y Satanás operando en ustedes, toda el acto de los decretos caerá sobre ustedes. Y si ustedes no creen que Cristo murió por todos sus pecados, entonces, como lo dice en Juan 8:24, la palabra del Señor, Cristo mismo dijo, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen que Cristo ya pagó por todos sus pecados, ustedes tendrán que pagar por sus pecados, tal como se pagan los pecados, con la muerte del alma. Muerte del alma significa separación eterna de Dios. Muerte significa separación. Y cuando hablamos muerte del alma, el alma tiene existencia eterna, pero cuando se habla de muerte del alma, se habla a que van a estar separados completamente de Dios. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare será separada de Dios. Estará separada de Dios en el fuego eterno. La paga del pecado es la muerte. Es decir, la muerte del alma, estar en separación eterna de Dios en un lago de fuego. El alma tiene existencia eterna. ¿En dónde quieres que esté tu alma? ¿O en un fuego eterno o en vida eterna? Dios ya nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. Vino al mundo Cristo. Dios se hizo carne en Cristo Jesús, tomando todos y cada uno de nuestros perversos pecados. De nuestro corazón salen todos nuestros pecados. Y nadie en este mundo puede decir que no peca. Porque incluso yo, Luis Campoverde, que soy un salvado por mi Señor Jesucristo, peco. Y no porque quiera pecar, de verdad, sino porque en mi lucha contra el pecado, peco. Pero eso no indica que yo me estoy dejando llevar de mi pecado. Pero sí me doy cuenta de que si Cristo no hubiera muerto por mis pecados, yo jamás hubiese podido salvarme. Bien dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. En mi lucha contra el pecado,
pecaré, pecaré, me enojaré, me comportaré mal en mis pensamientos, en mi lucha contra el pecado. Mas gracias doy a Dios por mi Señor Jesucristo, que he dejado a mí mismo en mi carne, sirvo la ley del pecado, pero en mi mente sirvo la ley de Dios. Buenas noches, Dios les bendiga.